La membrana amniótica se saca, digamos, de la placenta, ¿sí? De madres que tuvieron hijos por cesárea. Y entonces esa placenta se saca, se separa la membrana amniótica, se pone en distintos recipientes, con refrigerado, con solución fisiológica, y se lleva a un lugar donde se procesa, que en el caso nuestro, digamos, es una ONG que se llama Amnios, de DMA, y que recibe placentas de un montón de lugares, ¿sí? Ellos lo que hacen es procesarla, se hace una liofilización y una homogeneización. Es como si pusieran la membrana amniótica con una mini primer, la mezclan toda y después se hace un proceso de liofilización, que es que la membrana se evapora el agua y entonces queda seca, ¿sí? Queda como si fuera un apósito seco. Eso es lo que nosotros estábamos usando, ¿sí? Para esto, el hospital tiene que estar habilitado para trasplante y el profesional, que en este caso soy yo, tiene que estar habilitado por el CUCAIBA también para trasplante, ¿sí? Por eso es medio engorroso en ese sentido el trámite, ¿sí? Porque es un trasplante, es de una persona a otra, ¿sí? Si bien no tiene células y no tiene, y está irradiado, digamos, sí, además se hacen serologías, etcétera, sigue siendo un trasplante. Entonces tiene que tener, se registra en un libro y también tiene que tener cierta trazabilidad, ¿sí? La membrana entonces es semitransparente, lo que hace es favorecer la migración y la adhesión, la migración celular, estimula la revitalización y además tiene un componente de HLA muy bajo y por lo cual no genera inmunogenicidad, ¿sí? O sea, no genera rechazo, ¿sí? Ni tampoco reacciones inmunes. Ni inflamatorias. Reduce la inflamación, por el contrario, reduce el dolor y además tiene también algún componente antiinfeccioso, ¿sí? Tiene distintas capas, como ven acá, el epitelio, la membrana basal, la capa compacta, ¿sí? Dependiendo de dónde se saque, de qué zona de la placenta se saque, tiene distintos factores de crecimiento, ¿sí? La membrana amniótica es la parte de la placenta que recubre el líquido amniótico, el feto y el cordón umbilical, ¿sí? Bien, estas son algunas de sus funciones: regulan el transporte hidroelectrolítico, disminuyen el crecimiento bacteriano, tienen escasa inmunogenicidad, facilitan la repitalización, alivian el dolor, disminuyen la inflamación e inhiben la apoptosis de las células epiteliales, ¿sí? También tiene un bajo costo de procesamiento, aunque algo de costo de procesamiento también tiene, y ellos de Amnios nos entregan la membrana en unos apósitos que ahora les voy a mostrar. Este es un trabajo, sí hay varios estudios y metaanálisis sobre membrana amniótica. Este metaanálisis tiene 9 estudios con 541 pacientes y lo que tienen sus resultados es que acorta el tiempo de cicatrización con respecto a otros tratamientos, aumenta la tasa de cicatrización a 6 semanas, a 12 y a 16 semanas, sin efectos adversos, ¿sí? Fíjense, acá lo que podemos ver es la cicatrización de la úlcera a 6 semanas, la cicatrización de la úlcera a 12 semanas contra otros tratamientos, a 16 semanas, y estas son la comparación del tiempo, digamos, o sea, tienen menos tiempo para la cicatrización, ¿sí? Reduce el tiempo de cicatrización. Bien, esta es la membrana, ¿sí? Vienen estos parchecitos que son sequitos como si fuera una hostia, ¿sí? Y que se ponen adentro de perdón, adentro de la úlcera, ¿sí? Así la ponemos nosotros. Puede exceder el borde también, pero nosotros la vamos cortando y la vamos poniendo adentro de la úlcera. Se lava primero la herida con solución fisiológica. Tiene que ser una herida que esté granulante, que no esté infectada. Se lava con solución fisiológica, se pone la membrana y después se cuida el borde con pasta al agua o con hipogloss. Este es el trabajo que publicamos el año pasado sobre tratamiento con este tipo de membrana amniótica en pacientes con pie diabético. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta membrana amniótica? Que el paciente se la lleva a la casa y se la pone él. O sea, no es un trasplante que necesita hacer quirófano y que la haga, digamos, un cirujano, sino que nosotros le ponemos la membrana amniótica en el consultorio, el paciente se lleva los apósitos, cada 3 días se la va cambiando, ¿sí? En el trabajo que hicimos nosotros vimos una serie de casos de 16 pacientes con una mediana de edad de 52 años. 15 de las 16 úlceras eran postquirúrgicas, uno era ese paciente que les mostré recién. Y fíjense el tamaño de la úlcera, la mediana del tamaño fue de 19 centímetros, que después, claro, nosotros no habíamos dado cuenta,
Pero la mayoría de los trabajos que ustedes ven publicados, el tamaño de la úlcera va de entre 3 y 5 centímetros, son chiquititas, porque claro, si no tenés que esperar un montón de tiempo a que el paciente se cure para poder publicar y para poder hacer una inferencia sobre si sirve o no sirve. Pues bueno, nosotros sin experiencia agarramos úlceras enormes, como ese paciente que le mostramos, pero bueno, hicimos ese trabajo con estos pacientes, ¿sí? Un índice tobillo-brazo 1,10, la mayoría de los pacientes tenían buena circulación, salvo 2, con una mediana de días de cicatrización de 96, lo que nos dio una velocidad de cierre de 1,04 por día, ¿sí? Y estos son algunos de los pacientes que tratamos con membrana amniótica, ¿sí? Fíjense que tienen úlceras muy diferentes una de otra, úlceras en planta, úlceras en zona de amputación de dedos, úlcera en talón con isquemia, este tipo de úlcera extensa, otros tipos de úlceras extensas también en distintos lugares del pie, ¿sí? Eso fue un error nuestro de no agarrar úlceras similares. Lo que pasa es que esto es lo que vemos en el hospital todos los días y bueno, no dio así. Y fíjense, esta es cómo se va reduciendo la superficie de la úlcera en función del tiempo. La primera parte, que es la parte de la granulación, es mucho más rápida y después cuando llega la epitelización se lentece, ¿sí? Y este es el porcentaje de cierre de úlcera para la primera mitad de cierre, del 50% de la úlcera, fue de 2,12% por día, luego de 0,67 y la última parte 0,47% por día. Esto da una velocidad de cierre global de 1,04. Y esto es el porcentaje de úlcera cerrada a las 3 semanas, que fue el 41% de la úlcera, el 68% de la úlcera a las 6 semanas y el 100% de la úlcera a las 12 semanas. Bueno, y esto es una cuentita que hicimos con una regresión lineal, en la cual lo que hicimos fue permitir el cálculo de qué cantidad de membrana nosotros necesitaríamos para cubrir determinada superficie de úlcera de un paciente. Entonces la cuenta que hacemos es 130,88 más 7,76 por la superficie de la úlcera en centímetros, y eso nos da la superficie de membrana. Si lo dividimos por 28,6 nos da la cantidad de apósitos. Entonces, a partir de ahora, nosotros sabemos que según la superficie de úlcera que tenga el paciente, es la cantidad de apósitos que le vamos a dar para que se cure. Es un cálculo aproximado, no es 100% perfecto, pero es una regresión lineal buena. Este es el paciente que les mostré primero, ¿sí? Que fíjense que por la inexperiencia agarramos este tipo de úlcera enorme que tardó como un año en cerrar, 240 centímetros cuadrados, cuando ya les digo, el promedio es de 5. Este es otro paciente también que estuvimos viendo, pero que suspendimos la membrana porque quedó ahí, porque el paciente seguía caminando, caminando, y esto no cierra nunca, digamos, pero había cerrado el 93% de la superficie de la úlcera. De hecho, el paciente sigue caminando. Si bien no es un pie súper plantígrado ni que apoye bien, bueno, se intentan hacer ortesis y se va mejorando, pero el paciente está trabajando, ¿sí? Y hace su vida también. Un chico de 30 años, que lo que tiene de novedoso en este caso es que tenía la tibia expuesta, ¿sí? Está bien, es un chico muy joven, ¿sí? Probablemente hubiese cerrado con otros métodos, pero bueno, con la membrana granuló y epitelizó arriba de la úlcera, ¿sí? Arriba de la tibia, eso les quiero decir, con exposición ósea. Y este es un señor que tenía una indicación de amputación mayor, hizo una transmetatarsiana, anduvo mal, indicación de amputación mayor, no quiso, no quiso, no quiso. Empezamos a hacerle tratamiento con membrana arriba, también del hueso expuesto, fuimos limpiándolo igualmente del medio pie. Y bueno, el señor ahora, ay, me olvidé poner, pero bueno, ya cerró la úlcera, no tiene más úlcera, cerró y está con una ortesis. ¿Le queda el pie plantígrado o no? Como decía recién con Antonio. No queda el pie plantígrado, pero le sirve como si fuera una pata de palo, ¿sí? O sea, para apoyarse, para poder pasarse al baño, para poder caminar unos metros en la casa, y no es un dato menor, ¿sí? Y esto es arriba de tendones, también lo hicimos, ¿sí? También epiteliza, granula arriba de los tendones, ¿sí? En 20 días. Bueno, esto es lo que les decía, que estas úlceras son diferentes en un montón de cosas, ¿sí? En que no es lo mismo descargar una úlcera en la planta que una úlcera en el dorso, por el compromiso que decía también Antonio de la tibial anterior, la adherencia del paciente, si el paciente está en diálisis o no está en diálisis, eso varía también. Entonces, este tipo de úlceras, si bien son todas no infectadas y la mayoría son no isquémicas, varían en un montón de otras cosas y es muy difícil que esto sea un trabajo homogéneo, ¿sí? Más con todas estas úlceras que usamos nosotros, pero bueno, la verdad es que son la realidad de lo que vemos, y ese trabajo nos lo aceptaron para publicar justamente porque lo que les llamaba la atención era el tamaño de las úlceras, ¿sí? Bueno, para el próximo trabajo
Si queremos compararlo, digamos, contra otros tratamientos y optimizar el intervalo de las visitas, optimizar la medición. Sí, esto es una aplicación que se llama Imito Measure, Imeto Measure, que lo que hace es medir las úlceras para saber qué superficie tienen, ¿sí? Bueno, eso era lo